En este video vamos a hablar un poco acerca del sistema de coordenadas compartidas en los modelos Revit. Las coordenadas compartidas son algo muy útil que tiene Revit y en realidad son algo muy fácil de entender. Lo que pasa es que en la ayuda y en los tutoriales que hay por ahí no están muy bien explicadas que digamos y la gente tiende a confundirse con este tema. Pero vamos a hablar un poco de este tema y explicarlo lo más simple posible y ver cómo es que lo implementamos en un modelo Revit. Primero hablemos de para qué sirven las coordenadas compartidas. El uso principal de las coordenadas compartidas en Revit es cuando tenemos un montón de modelos diferentes y además un modelo de terreno y queremos integrarlos todos en un modelo conjunto. En otras palabras, lo que queremos hacer es tomar cada uno de estos edificios, del modelo 1, 2, 3, 4, 5 y el del terreno, y queremos crear un archivo donde todos estos modelos están linkeados y en donde estos modelos están en la posición geográfica correcta unos respecto a los otros, de tal forma que pueda agarrar un topógrafo la información de este modelo e ir a trazarlos en campo. Primero repasemos un poco qué son los sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas, si se acuerdan de los cursos de matemática, son los sistemas que usamos para ubicarnos en el espacio. Y hay dos sistemas principales que se usan en las aplicaciones de Autodesk y que se usan en el mundo real. El sistema más común de coordenadas que vamos a usar es lo que se llama coordenadas ortogonales o coordenadas rectangulares. La gente que usa AutoCAD va a estar de sobra familiarizado con este sistema de coordenadas. Es el sistema tradicional X, Y y Z, donde me muevo una distancia en X, una cierta distancia en Y y luego una cierta distancia en Z y estoy en mi posición final. En el caso de las coordenadas compartidas de Revit, además le vamos a sumar un último parámetro, que es el azimut. ¿Eso qué significa? Bueno, en resumen significa que me muevo en X, Y, Z y después giro una distancia respecto al norte y quedo viendo hacia cierta posición. Así es como Revit identifica tradicionalmente los elementos en sistema de coordenada ortogonal. Pero además tengo otro sistema de coordenadas que no es tan común verlo, que se llaman coordenadas polares, y nada más se los menciono para que sepan que existe. Esto es un sistema donde yo mido el azimut, en otras palabras, la distancia que yo giro desde un cierto punto de referencia, generalmente el norte, y después la distancia del centro que me alejo, y así obtengo mi posición final. Este sistema lo usan mucho los topógrafos para trazar los linderos. Ellos simplemente empiezan con un punto de referencia base y dicen me moví 5 metros en un azimut de 45 grados, luego me moví 16 metros en un azimut de 55 y así sucesivamente. Ese es el sistema de coordenadas polares. Este punto que está aquí en el centro, que es la coordenada 000, es lo que típicamente llamamos origen. Entonces esos son los dos principales sistemas de coordenadas y generalmente en Revit el que vamos a estar usando es coordenadas ortogonales, las X, Y, Z de toda la vida. Ahora, ¿cómo funciona el uso de coordenadas en la realidad? Ya salgamos de Revit un momento y veamos qué es lo que se hace en un sitio de construcción de verdad. Bueno, normalmente cuando tenemos un sitio de construcción, mandamos un topógrafo a que haga el levantamiento del sitio y después mandamos el mismo topógrafo a que trace la posición de los edificios en el lote. Lo que hace el topógrafo es que define un punto topográfico de referencia. Algunos lo llaman un banco de nivel, otros lo llaman un mojón, otros lo llaman un punto de referencia, pero en sí es nuestro punto 000 para el proyecto. Ese lo define el topógrafo y bueno, tiene toda una serie de medidas de cuidados. Muchas veces lo anclan en bloques de concreto para que no pueda moverse. Se definen varios puntos para poder recuperarlo si se dañara. Pero en sí, a partir de ahí empieza a medir el topógrafo la posición de los edificios. Y entonces desde este punto triangular, el topógrafo camina o mide las coordenadas X, Y y Z en donde tiene que estar cada edificio y ahí pone el punto base de cada edificio. Y entonces terminamos con información como esta que se muestra en pantalla. Terminamos con un cuadro de referencias donde el topógrafo nos dice, bueno, este triángulo rojo se encuentra en una coordenada tal y tal y es el punto de referencia BN1.
y además los diferentes puntos de los edificios, del P1 al P20, camine tanta longitud en tal dirección. Eso era lo que les decía de las coordenadas ortogonales, que a veces los usan los topógrafos, o hay otros topógrafos o diseñadores que simplemente les dan una coordenada XYZ para ubicar el amarre del edificio. Entonces así es como funciona en la realidad. Yo tengo un punto base de proyecto. A partir de ese punto base de proyecto voy a medir lo que se llaman coordenadas globales hasta llegar al edificio. Y después, a partir del punto base de cada edificio, pues el maestro de obras empieza a tomar medidas para ubicar las fundaciones, las puertas, las columnas y todos los demás elementos del edificio. Pero va a tomar esas medidas a partir del punto base de cada edificio, en lo que se llama un sistema de coordenadas locales. Resulta que Revit funciona de una forma muy similar en sus modelos. Revit lo que hace es que a cada elemento del modelo le define una coordenada XYZ dentro del espacio del modelo. Una viga tiene una coordenada o varias coordenadas XYZ que le registra Revit. Una puerta tiene sus coordenadas XYZ. Una columna tiene sus coordenadas XYZ dentro del modelo. Si yo tengo un modelo en Revit y pongo, por ejemplo, una viga, ahí tengo mi viga dibujada en el modelo. Vean que yo puedo pedirle a Revit las coordenadas con esta función que dice Spot Coordinate. Y Revit me va a decir precisamente a dónde está cualquiera de los extremos de la viga en estas coordenadas en milímetros que Revit está midiendo a partir de un cierto origen del modelo. Y así va a suceder con todos los elementos que componen mi modelo. Para cada uno de estos, Revit va a grabar su posición respecto a un origen de coordenadas en X, Y y Z, y así va a terminar dibujando mi edificio. Como les decía, las coordenadas compartidas son especialmente útiles en un caso como este, donde tenemos un proyecto que es un conjunto de un montón de edificios y tenemos que linkear cada edificio por aparte. En otras palabras, en la oficina estamos modelando cada uno de estos edificios por aparte y luego los integramos en un modelo conjunto junto con el trazo del terreno y otras funciones para hacer el proyecto total. En este caso es cuando se vuelven útiles las coordenadas compartidas. De seguro habrán hecho esto antes y simplemente meten modelos linkeados, les ponen la posición sin definir coordenadas compartidas ni nada. Y les puede parecer que las coordenadas compartidas no tienen mayor utilidad dentro de Revit, porque de todos modos ustedes pueden linkear y hacer un modelo conjunto sin coordenadas compartidas. Voy a explicarles cuál es la diferencia entre coordenadas compartidas y hacer esto de nada más linkear e insertar modelos sin definir coordenadas compartidas. Volvamos a nuestro ejemplo anterior, donde tenemos un montón de edificios y un terreno, y simplemente hacemos eso, de linkear los edificios en un modelo conjunto sin definir ningún tipo de sistema de coordenadas compartidas. Lo que va a suceder es esto que tenemos en pantalla. Resulta que en el modelo conjunto voy a tener montado un terreno, cuya posición se mide respecto a un origen 0, 0, 0. Y después ese modelo conjunto, ese archivo Revit donde yo integré todos los edificios, lo que va a hacer es poner cada edificio en un punto base, que es la coordenada XYZ que yo le doy dentro de ese modelo. Entonces todos los edificios tienen un punto base y están ubicados dentro del modelo conjunto. Pero hasta ahí, ningún edificio de estos, ningún modelo sabe de la existencia ni de la posición de los demás modelos. Si vamos al edificio amarillo, no vamos a poder saber a dónde está el edificio gris respecto a ese edificio, ni tampoco vamos a poder saber dónde en el terreno está el edificio amarillo mirando el modelo del edificio amarillo. Solamente si vemos el modelo conjunto, vamos a poder ver la posición de cada edificio. Y eso puede representarnos una limitación. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un plano donde ocupemos darle al topógrafo la posición de cada uno de estos edificios y ocupamos que esa posición quede impresa en los planos de cada edificio, pues vamos a tener un inconveniente, porque como estos edificios, ninguno de ellos sabe cuál es su posición dentro de estos terrenos,
todos me van a empezar a reportar sus coordenadas en coordenadas locales. Y yo voy a tener que manualmente sacar las coordenadas desde este modelo conjunto y transferirlas a mano al modelo de cada edificio y a la lámina impresa. Y eso, por supuesto, como saben, siempre es un problema. A uno se le olvida o escribe mal las coordenadas y siempre da inconvenientes. En cambio, ¿qué pasa cuando tenemos un modelo con coordenadas compartidas? Resulta que cuando tenemos un modelo con coordenadas compartidas, en el modelo conjunto se define lo que se llama un punto topográfico, o Revit llama Survey Point. Y este funciona exactamente igual a como funciona en la realidad el banco de referencia que pone el topógrafo. Este punto es el punto a partir del cual se mide la posición de cada edificio. Y entonces cada edificio dentro de mi modelo conjunto tiene su punto base a partir del cual Revit empieza a medir sus coordenadas internas. Pero además, cuando tenemos coordenadas compartidas en el modelo conjunto le graba a cada modelo del edificio cuál es la posición del punto topográfico o el punto base de todo el proyecto. ¿Eso qué significa? Que cada edificio sabe a qué distancia se encuentra del punto topográfico. Y eso significa que los edificios pueden orientarse entre sí y saber cuál es su posición respecto a los demás edificios. ¿Por qué? Porque el edificio amarillo, que tiene un cierto punto base, puede consultar cuál es la posición respecto al punto topográfico. Igualmente, el edificio gris puede consultar cuál es su posición respecto al punto topográfico. Y como el punto topográfico es el mismo para ambos edificios, pues los edificios saben a qué distancia están uno del otro. Entonces, si yo les pido, colóquense en el mismo modelo, en la posición en donde tienen que estar, automáticamente estos dos edificios van a ubicarse en la posición correcta. Y además, cuando yo les pida reportar sus coordenadas respecto al punto topográfico del proyecto, ambos edificios van a compartir el mismo sistema de coordenadas y ya no tengo ese problema de que todo está reportado respecto al punto base del edificio y no puedo ubicar el punto base, sino que ya puedo reportar cuál es el punto base de cada edificio respecto al punto topográfico para trazarlos en campo. Yo sé que toda esta explicación de coordenadas compartidas y demás es algo extensa y tal vez un poco complicada, pero en sí lo que tienen que recordar son tres cosas. Primero, que coordenadas compartidas es útil cuando tenemos que linkear varios modelos de edificios o de cualquier otra cosa para formar un modelo conjunto. Número dos, que cuando ustedes linkean edificios sin definir coordenadas compartidas, sucede lo que muestra este diagrama. Cada edificio sabe cuál es su punto base y nada más. Y es el modelo conjunto el que le dice a cada edificio a dónde ubicarse. Pero los edificios no saben nada acerca del modelo conjunto ni del origen de coordenadas del modelo conjunto. Cuando tenemos coordenadas compartidas, el modelo conjunto le graba a cada edificio cuál es su punto base y su punto topográfico. Y entonces los edificios ya saben a dónde tienen que ubicarse en el terreno y a dónde tienen que ubicarse respecto a los demás edificios. Como vamos a ver en los videos posteriores, cuando ya apliquemos coordenadas compartidas, es mucho más fácil de lo que suena. Nada más recuerden estos dos diagramas que les acabo de enseñar por el momento para cuando vean los siguientes tutoriales de cómo aplicar las coordenadas compartidas en Revit.